Buen día. Hoy vamos a meditar el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículo 31 al 43. El pasaje de hoy es como un preludio antes del clímax del Evangelio, que es la crucifixión. En los versículos 31 al 34, Jesús anuncia por segunda vez su muerte, que ya lo había mencionado en el capítulo 9, versículo 22. Pero esta vez lo dice con más detalles, ya que les dice a los 12 en el versículo 31 así: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Yo me imagino el corazón de Jesús al decir estas palabras. Él estaba yendo a Jerusalén para morir y seguramente lo anuncia a sus discípulos para que estén preparados y no se sorprendan por lo que va a suceder. Ahora, ¿cómo habrían reaccionado ustedes si hubiesen sido sus discípulos ante tal tremenda declaración? Lo más natural sería susto, miedo, tristeza o preocupación, ¿verdad? Pero por lo visto nada de eso pasó, ya que en el versículo 34 dice: sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Es como que les entró por un oído y salió por el otro. En otra versión dice así: los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Lucas hace énfasis de que los discípulos no entendían nada y que siguieron de largo. Jesús les estaba revelando lo más importante de todo su ministerio. Les estaba diciendo su propósito por el cual vino al mundo, y ellos no entendían nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Cómo puede ser que después de haber estado con Jesús 3 años, después de haber visto todos los milagros y después de haber escuchado todas sus enseñanzas acerca del reino, cómo puede ser que no entiendan nada justo ahora cuando les dice lo más importante? ¿Les ha pasado alguna vez que están escuchando la prédica en el culto, pero que su mente está en otro lado? Y por más que el pastor está diciendo algo muy importante, ¿no les entra al oído? Bueno, algo así es lo que está pasando en este pasaje. ¿Qué pasaba en la mente de los discípulos en el camino a Jerusalén? Si leemos el pasaje paralelo en Mateo y Marcos, vemos que los discípulos, después de este anuncio, uno está pidiendo sentarse a la derecha y el otro a la izquierda cuando Jesús sea el rey. Ellos pensaban que Jesús era el Mesías que iba a liberar con poder y espada al pueblo de Israel, y querían ser sus primeros ministros, por así decir. Y en los versículos anteriores de Lucas podemos ver que estaban pensando en la recompensa que iban a recibir por haber seguido a Jesús. Esto era lo que ellos querían ver de Jesús. Y no les cabía la idea de que un rey sufriente, colgado en un madero como un delincuente, sea el Mesías. Era algo que para ellos no tenía sentido. Y por eso no entendían nada. Aunque habían escuchado las enseñanzas del reino muchas veces de la misma boca de Jesús, no habían comprendido realmente quién era Jesús. Y sus propias expectativas del Mesías impedían ver al verdadero Mesías. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Puede que estemos muchos años en la iglesia sin comprender verdaderamente lo que significa la cruz, lo que significa el verdadero evangelio, porque queremos ver solo al Dios que a nosotros nos interesa ver, al Dios que me ama, al Dios que me perdona,
al Dios que me bendice, al Dios que me da vida eterna, pero al Dios que odia el pecado, al Dios santo, al Dios que juzga, al Dios que permite las aflicciones, al Dios que nos prueba muchas veces. A ese Dios lo ignoramos, a pesar de que es el mismo Dios. Tenemos una imagen de Dios preconcebida en nuestra mente de acuerdo a mis deseos y mis propósitos, y no queremos ver al Dios tal como es en su totalidad, como nos muestra la Biblia. Y pasa lo mismo cuando escuchamos la palabra. Queremos oír solamente lo que nos gusta, como las promesas y bendiciones, y pasamos por alto las demandas y obligaciones. Y vivimos en una ilusión espiritual, como estos discípulos que estaban cegados espiritualmente por sus propias expectativas. En cambio, en los versículos siguientes vemos a un ciego. El ciego Bartimeo, que aunque sus ojos físicos no podían ver, su espíritu sí podía percibir quién era Jesús. Dice la Biblia que cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, él gritó: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y cuando la multitud lo reprendía para que se callara, grita aún más fuerte: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y al clamar diciendo hijo de David, está reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y ante su insistencia, Jesús se detiene y le pregunta: «¿Qué quieres que te haga?». Y él le contesta: «Que yo recobre la vista». Y Jesús concede su deseo, diciéndole: «Tu fe te ha salvado». Cada vez que leo este pasaje, me pongo en el lugar de Bartimeo y me imagino la emoción al abrir los ojos y encontrarse con Jesús. ¿Se imaginan? Lo primero que ve en sus ojos es a Jesús. Creo que hoy necesitamos clamar como Bartimeo, diciendo: «Señor, ten compasión de nosotros, porque estamos ciegos y muchas veces no vemos nuestra desnudez espiritual». Tenemos que pedir al Señor, clamar al Señor: «Señor, abre nuestros ojos para descubrirte y conocerte tal como eres». Que el Señor nos tenga misericordia. Y hoy les quiero dejar 2 preguntas para pensar. ¿Conocen realmente quién es Jesús? ¿Qué respuesta le vas a dar a su pregunta: ¿qué quieres que te haga? Que el Señor los bendiga.